ante algo que no tiene valor, como es el dólar, buscamos una moneda sustituta del dólar y empezamos a comprar China, India y Rusia reservas en oro. El yuan igual, ¡pum! Entonces, aquí tenemos un análisis de las expectativas de ciertos bancos de cómo piensan que va a ser el rendimiento del S&P en el próximo año. Y normalmente ellos tienen una expectativa de un crecimiento de un 6-12%. Ellos son súper positivos. Y vean, aquí tienen una expectativa de un 0% de rendimiento en este año. O sea, no están siendo... Y vean cómo están las otras industrias. Menos 3, 2%, menos 12%. La energía, los industriales, menos 12%. La tecnología, menos 7%. O sea, los bancos ya están descontando que no van a tener revenues, no van a entregar... no van a entregar earnings positivos las empresas, las big techs, las que conforman el S&P, y por lo tanto no va a tener crecimiento. Entonces, esto es una expectativa de que la economía de Estados Unidos se va a debilitar. ¿Por qué? Porque el coste del dinero es más alto. Y va a terminar con las empresas y va a terminar con el consumidor y se va a estancar la economía creando una estanflación. ¿Te das cuenta? Rusia ya no tiene ese problema. Rusia sigue comercializando. Rusia sigue vendiendo. Sigue teniendo clientes. Le vende más barato, pero le sigue vendiendo el mismo volumen, la misma oferta. Y claramente su PIB se va a mantener o va a crecer. Sin embargo, aquí vemos que se está contrayendo. Ahora, ante estos costes de un gas, de un petróleo más caro, ¿qué es lo que está pasando? Las empresas en Europa no están creciendo. Entonces, no están creciendo y por lo tanto no están teniendo revenues, al igual que en Estados Unidos. Entonces, vemos un colapso en la economía tanto de Estados Unidos como en la economía europea. ¿Y quién de los bloques está ganando? Pues obviamente el bloque de China y Rusia. Dios mío. Y lo que la gente que no está al día de estas cosas, es a la gente que va a terminar perdiendo. Que los va a comer la inflación. Que sus negocios van a fracasar. Que esos impactos externos van a acabar con sus negocios. Entonces por eso es muy importante estar al día de esto. ¿Cómo te proteges? ¿Ok? Vean, la exportación de el Kremlin asciende de 15 millones a 108 millones en 7 días, en diciembre 30. ¿Ok? Ese es el deber de la exportación de Rusia. Ahora dice que el petróleo es vendido a Europa antes que Estados Unidos llegue a suplir esa demanda. O sea, si Estados Unidos está con África y tiene ahí unos tratos para que le envíen petróleo, pero eso no es suficiente. Entonces necesitan comprar de China y de India para aguantar. Entonces,
Ante esta crisis, si tú ves las economías y si tú dices, a ver, ¿cómo están los bonos de, de las economías? Si tú dices, no, Europa, pues, no quiero Europa. Europa está jodido. Estados Unidos está jodido. Igual. Vamos a irnos a los bonos. Europa está jodido. Europa está jodido. Estados Unidos está jodido. Entonces nadie quiere papel, bonos de estas economías. Nadie quiere. Nadie quiere meter su dinero en las economías. En las economías emergentes como México, ahí sí meten su dinero. Pero en estas economías que han inflado el valor de su moneda, el valor de sus acciones, no tienen confianza en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los bancos, los hedge funds, hacen sus coberturas en el oro. Y si tú te das cuenta aquí desde 1970, ante crisis, han comprado oro. Se protegen los hedge funds, los inversionistas que saben de esto, y empiezan a comprar oro. Si hay el mismo oro y siguen demandando más, o sea, si la oferta es la misma y la demanda es más, su precio aumenta. Y desde el 2000 ha aumentado el precio del oro hasta 5000%. 5000%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la oportunidad para protegernos es en el oro. Sí, ahorita está en 1928, pero ante el retroceso, esa es la oportunidad para alcanzar los 2000, el alto anterior, ¿ok? Y de esta manera, si tú compras un ETF, te podrías estar indexado al movimiento del oro y cubrirte. Comprar bonos, CETES, ¿ok? CETES de un mayor rendimiento. Tú dices, a ver, ¿qué economía me da mayor rendimiento? ¿Y qué economía está sólida? No, pues Rumania tiene un 7.2%. Brasil tiene un 13%, puta, no mames. México un 8%, México es fuerte, su peso, el peso no sea, es el superpeso, no se mueve tanto. Venezuela no, tampoco. Hay que analizar también la economía, no meter el dinero a lo pendejo. Hay que analizar su inflación, cómo está su déficit comercial, sus importaciones, exportaciones, balanza comercial, PIB, todo, antes de meter tu dinero en eso, en una economía. Entonces, si nos damos cuenta, el tipo de cambio en México ante las crisis ha sido afectado, ¿ok? En relación con el dólar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha depreciado el peso mexicano y se ha fortalecido el dólar. Vean, crisis de México, 1995, ¡pum! Crisis de Asia, lateral. Crisis de Estados Unidos, ¡pum! En 2008. Desplome del petróleo, ¡pum! El volumen aumenta, el riesgo aumenta. El coronavirus, ¡pum! Volumen aumenta, 2020. Entonces la varianza aumenta. Aquí tenemos un indicador que se llama GS80F, que es un indicador de burbujas en el cual identificó desde el 2008 ciertas burbujas en estos derivados del petróleo, ¿ok? En natural gas, HSD, kerosene, MS-RON,
el DO y el Petro. Entonces, este es un indicador que he sacado de un estudio y dice que en esta investigación las generalizadas Yes ADF, los test de las burbujas existen en el mercado de renta variable de Estados Unidos. Y esto se ha utilizado durante los años 2000 desde el .com y se ha tenido múltiples confluencias desde la fecha que inicia la crisis hasta la fecha que finaliza la crisis. Entonces, es un indicador muy, muy exacto, ¿vale? Que demuestra la existencia de las burbujas. Y esto tiene un gran grado de importancia en las implicaciones de cómo utilizan estas políticas monetarias para estabilizar el mercado, estabilizar los stakeholders, los inversionistas, los bonos. O sea, es un mercado inflado para controlar y estabilizar todo esto, todos estos factores, y que eviten esas burbujas. Entonces, a corto plazo sí, salvas la economía, te pones la capa del héroe. Pero a largo plazo jodes la economía, cabrón. Aumentas el déficit público. Aumentas la deuda. ¿Y qué es lo que está pasando? Si tú tienes un 4.6% en los bonos de corto plazo, obviamente las tendencias aumentan, cabrón. Las tendencias aumentan y el riesgo de un default aumenta, güey. Entonces, vemos aquí cómo el riesgo y las tendencias de este 4.6% que se está dando aquí, este 4.6% es el 30 de enero del 2023, un 4.72%, la gente está comprando a corto plazo, pero todo ese dinero que le está prestando al gobierno de Estados Unidos tiene tendencias, pendejos. No mames, ¿cuánto le vas a pagar a todos los que te prestaron? Un chingo. Vas a tener un déficit público increíble, cabrón. Entonces, sí, así como la economía de Japón, ellos tienen un déficit público permanente financiados por una deuda pública creciente. Aquí tenemos una deuda pública creciente, ¿ok? Y por lo tanto crea un déficit público. ¿Por qué? Porque se necesita pagar las tenencias de estos bonos. Entonces, vean cómo la deuda federal a 2052 está disparada. Tienen una deuda increíble. Aparte de que tienen muchos dólares por allá afuera, tienen una deuda increíble. Y el valor del dólar no es nada, cabrón. Entonces, si tú comparas al yen, la economía que ha estado implementando este déficit público que es financiado por una deuda pública de los bonos, te das cuenta que su valor ha caído. ¡Pum! Y eso lo hace, en teoría, más atractivo dentro de la economía. ¿Ok? Pero así es su política y así ha sido durante 12 años la economía de Japón. Y si te das cuenta, Estados Unidos quiere salir, ponerse la capa y decir, ¿sabes qué? Mi moneda vale, somos la economía más chingona del mundo. Vengan con nosotros, dennos su dinero, le regresamos dólares que no valen nada porque es abundante, no tenemos nada respaldado. ¡Pum! Te ven la cara de pendejo, cabrón. Te ven la cara de pendejo. ¿Por qué? Porque los datos dicen otras cosas. Los números dicen otras cosas. La fluctuación del mercado dicen otras cosas. ¿Y qué es lo que está haciendo Turquía? ¿Qué es lo que está haciendo la India? Están comprando y están teniendo su guardadito en oro, cabrón. ¿Y cómo te das cuenta? Si tienes la misma oferta o si acumulas más porque estás comprando, su precio sube.
En India sube. En Rusia sube. Sube. Si tú lo buscas, el oro comparado a los rublos, sube, cabrón. Aquí nada más agregué esos tres. Ahora, es una oportunidad el oro, puta, cabrón. ¡Claro! A corto plazo no, pero a largo plazo, como unos 3, 4 meses, claro que sí. Ahora, ya que tenemos todo este análisis, vemos que el M2 o que el dinero es abundante. Y si tú proyectas una línea acá, vas a ver que te va a dar a 2030 el dinero que debían que estar imprimiendo exponencialmente. No promedio, average. Pero esto fue una barbaridad. Entonces aquí tenemos el bono, la curva invertida. Vemos que es que en 1990, en 1982, 2000 es una señal antes de que ocurra la crisis. Normalmente el promedio es de la señal a la recesión. Normalmente el promedio es de 200 días. Y si te das cuenta, ya estamos cerca. Ya estamos cerca de esos 200 días, cabrón. Vean. 200 días y 88 días. Estamos cerca de la crisis, güey. Y si tú comparas las otras crisis, porque ha sido un indicador que te ha avisado 100% de cada crisis antes de que pase, cabrón, no mames, güey. Y ha sido más profunda que las otras crisis. Se viene pendejamente, estúpidamente culero. La Gran Depresión, el Cisne Negro, cabrón. Entonces, aquí tenemos otro indicador. Leí, es el Leading Economics Index, que analiza a futuro, a 12 meses, cómo va a estar todos estos factores. El S&P, los bonos, aquí el ISM, cómo van a estar las órdenes, cómo están los contratos de permisos de construcción, cómo van a estar el desempleo, cómo va a estar la inflación. Todo es un indicador adelantado. Entonces tenemos este indicador adelantado que está cayendo por debajo del 0%. Es un indicador adelantado que te ha dicho, ¿sabes qué? Si bajas por aquí, es una señal de que va a haber una recesión. En el 2000 lo tuvimos, ¡pum! Recesión. Lo gris es recesión. Vean, entre más profundo, más cabrona es la crisis, güey. 2008, ¡pum! La señal. La señal a partir de aquí, desde que cruzó esta línea, es la warning signal. Aquí tenemos la señal, ¡pum! Crisis. La señal, ¡pum! Crisis. La señal, ¡pum! Crisis. 2020. Fueron 64 días de crisis. Pero aquí ya tenemos 88 días. Y no solamente lo dice, o sea, tenemos estos indicadores adelantados que nos están diciendo viene una crisis. Una crisis por deuda. Una crisis por esta política monetaria expansiva que hicieron en 2020. Y ahorita están estrangulando la demanda, estrangulando al consumidor, estrangulando la producción, estrangulando a las empresas, cabrón. Güey, qué verga. ¿Te das cuenta? Y toda esta pendejada de la inflación es una mamada, güey. Estos son datos manipulados. ¿Ok? Eso de que la inflación es del 9.1, obviamente es más del 9.1, cabrón. Pero esto lo mantienen así para mantener contentos a los inversionistas y no los espanten con un 15, un 20% de inflación y digan, no mames, estamos en un 9.1, estamos bien. Pero no estamos bien. Si no, no hubieran entrado a rescatar el mercado.
¿Qué mercado? Este puto mercado que está inflado, cabrón. Y ve, podría llegar hasta acá abajo, sin pedos, güey. También hay que estar, obviamente, a los indicadores. Esto ya es a largo plazo. Ya, ahora sí que... No, esto no es un consejo de inversión, no estoy diciendo short term, esto es mi perspectiva, cabrones, no se vayan a alocar de que se va a ir a 2500, obviamente hay que estar al día, güey, cómo está el empleo, cómo está el PIB, todo eso al día, güey. Entonces, calma, calma. Si es un mercado inflado, pero puede caer. Puede caer. Entonces, lo más importante ante todo esto es que el sentimiento del mercado está muy ambicioso y ya analizamos todos los factores de por qué va a haber una crisis, ¿ok? Cómo son tan agresivos con esta subida de tasas, cómo la economía se está contrayendo a un 45% en el ISM, cómo cayó la bolsa un 18%, cómo afectó esa subida de tasas el mercado de renta variable, ¿ok? Bitcoin, S&P, o sea, toda esta corrección fue por la subida de tasas. Como el refinanciamiento de las hipotecas, pues ahorita está muy bajo, ¿ok? Aquí es las órdenes, los inventarios. Vean cómo ya está llegando al 0%. Aquí tenemos recesiones. Son varios indicadores, cabrón. Lo interesante es, lo único que está sosteniendo la economía de Estados Unidos es el empleo. El empleo se supone que está fuerte, cabrón. La tasa de desempleo se disparó en 2020 por el COVID. Hubieron chingo madral de desempleados, güey. Pero ya empezaron a regresar a las empresas a trabajar, a mover la economía. Muévanse, culeros. Activen la economía, activen los engranajes, güey. Entonces, desde 2020 ya empezó a bajar la tasa de desempleo y han tenido unos trabajos constantes, ¿no? Pero sabemos que estos trabajos constantes y que el empleo está fuerte, ya empezaron todas estas proyecciones que les estaba diciendo de que no va a haber un crecimiento en la bolsa de Estados Unidos porque los bancos tienen aquí estas expectativas de un 0%. Las Big Tech ya están empezando a despedir a personas. ¿Por qué? Porque una empresa se debe que proteger ante esos movimientos futuros que puede pasar con la economía. Si puede haber una inflación, ¿sabes qué? Recortamos personal, nos protegemos, nos anticipamos, nos colocamos y nos posicionamos en activos, hacemos coberturas, compramos, vendemos aquí, tenemos cash, estamos líquidos, pum, todo eso. Entonces ya empezaron las mega tecnológicas con los despidos, cabrón. Alphabet, 12,000, Microsoft, 10,000, Amazon, 18,000, Meta, 11,000 trabajadores, Salesforce, 7,000 trabajadores, Twitter, 3,700 empleos, Shopify, 1,100 empleos cada uno, cabrón. Crypto.com, 950 empleos, Silvergate Capital, 200 personas. A pesar de que el consumo está fuerte, las empresas ya están previendo esta contracción económica de un soft landing que no va a ser soft landing, que es una mamada y que va a ser, y se viene cabrón, güey. Y probablemente va a destruir muchas empresas y por lo tanto estas empresas ya se están posicionando para que no se mueran, güey. Porque ellos necesitan tener revenue, necesitan seguir vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos esta semana? Tenemos en un día la decisión de la Fed Fund Rate. Tenemos
El viernes el NFP, que ese sí va a ser muy importante. Si tú eres inversionista, te recomiendo que estés al pendiente del VIX. Y si el VIX aumenta, cabrón, ponte el cinturón, güey. Ponte el cinturón que se va a venir bien, cabrón. Entonces, el viernes va a ser el más importante. ¿Ves cómo ya las expectativas están empezando a ver esos recortes? Esos recortes en el empleo. Y en los próximos meses ese empleo ya no va a estar fuerte. Y ese empleo va a empezar a reducir porque las empresas ya están despidiendo a la gente, cabrón. O sea, y este dato es de febrero, güey. Este dato es de febrero. De enero, perdón. De enero, perdón. No de febrero. No es actual, es pasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que van a despedir 155,000 personas en este primer cuarto del 2023. Y por lo tanto, estas expectativas no se van a cumplir. Estas expectativas de 190 forecast no se van a cumplir, güey. ¿Y qué es lo que va a pasar con el mercado? Bueno, también hay que esperar los earnings y las decisiones de esta semana y de la tercera semana de Apple, Amazon. También hay que esperar eso. Pero si tenemos que todas estas empresas están empezando a despedir, va a haber un desplome del S&P. Va a salir el dinero, va a haber un menos apetito para la renta variable. Y por lo tanto, aparte de que se va a debilitar el dólar, va a entrar se van a proteger en el oro, van a sacar su dinero de renta variable, de activos de riesgo, ¿ok? Y se van a resguardar su dinero en economías que estén fuertes, en economías que no están infladas. ¿Te das cuenta? Ahora, la tasa de fondeo interbancario de México está en un 10.5. Los CETES están a un 10.5, 10.6, 11. Entonces, se va a poner culero en los próximos 6 meses. Te recomiendo que te protejas con oro, un fondo indexado al oro, y en CETES, cabrón. CETES, ¿vale? ¿Por qué? Porque la inflación, si te das cuenta, con la crisis sanitaria que hubo en el 2020, México no se ha podido recuperar, cabrón. Y le está costando controlar esa inflación, que hasta 2029 proyectan un 3-4%, mientras el objetivo de Banxico es un 2%, güey, así como la Fed. Entonces, ante una crisis financiera mundial donde Europa caiga, Estados Unidos caiga, México no está preparado para tener una inflación mayor, costes mayores. Y a eso le agregas la guerra, que aumente el precio del petróleo. Claramente vamos a tener un riesgo cambiario y esos paquetes de ayuda de Pemex no van a funcionar. Vemos una catástrofe mundial. ¿Ok? Recuerden mis palabras, cabrones. Ahora, Citibanamex tiene una proyección a 21 pesos. Ahorita está a 18. O sea que probablemente en el final de 2023, inicio del 2024, se fortalezca el dólar. No sé, vamos a ver eso. Es una expectativa del banco, probablemente, no sabemos. También puede seguir cayendo, que el peso se siga apreciando. Y bueno, eso es todo. Vamos a estar al pendiente del euro dólar. El euro dólar lo veo un retroceso por esta zona, retesteando la línea de tendencia. Y ante la subida de tasas de la eurozona,
veo un fortalecimiento extremo. La gente ya no va a querer dólares. La gente va a querer economías sólidas que le tengan confianza ante un control de la inflación. Europa también sigue igual de jodida que Estados Unidos. Así que te recomiendo que metas tu dinero en economías sólidas. ¿Ok? Bitcoin lo veo bajando. Y estén muy pendientes al VIX. Vamos a ver. Vean cómo sigue cayendo, güey. Esto ya son 90 y tantos días, güey. Y sigue cayendo. Estamos en crisis. Y vamos a estar en crisis. Horrible. Fatal.